Muy buenas noches. Bueno, el metro de Bogotá, ¿cómo se le enreda? Hace unos días apareció en el diario El Tiempo, en esta sección que se llama Hace 50 años, una noticia que decía: por fin se define el metro de Bogotá. Llevamos 50 años de discusión. Nuestro invitado de esta noche es el ex superintendente de sociedades, el doctor Francisco Reyes Villamizar. Él es experto en dirimir conflictos comerciales y hace parte de la Corte de Arbitraje del país y de conciliación de la Cámara de Comercio. El asunto es este, doctor Reyes, gracias por aceptar esta invitación. El doctor Enrique Gil Botero le envió al presidente de la República un concepto sobre la viabilidad jurídica de variar algunas especificaciones propias del contrato de concesión de la firma Metro de Bogotá con el concesionario Metro Línea. Mi primera pregunta: ¿sí es viable cambiar el texto del acuerdo, doctor Reyes? Bueno, muy buenas noches, Yamid. Es un placer realmente saludarlo, estar de nuevo en su programa, saludar a toda su audiencia. Pues yo diría que lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que por tratarse de un contrato de concesión, en principio lo que no puede cambiarse es el objeto. Se pueden hacer algunas modificaciones específicas sobre ciertos tramos, por ejemplo, de la línea, sobre ciertas características relativamente accidentales del contrato, pero los términos generales, la forma como el contrato fue estructurado inicialmente, en principio debe mantenerse tal como fue pactado. Si no fuera así, pues entonces una licitación se le otorgaría a un individuo y posteriormente se modificaría completamente el contrato, con lo cual todos los demás licitantes quedarían defraudados de todo el proceso que se hizo. Pero digamos que en síntesis, y esto es mucho más complejo de lo que a simple vista parece, un contrato de concesión es susceptible de ciertas modificaciones. Es decir, doctor Reyes, no se trata, como dice el concepto de la firma Enrique Gil Botero, de variar algunas especificaciones, sino es un cambio total, radical, profundo en el proyecto, ¿no es cierto? Pues parecería que sí, porque si uno va a pasar de un metro que se hace por encima de la superficie a un metro subterráneo, pues la modificación es de tal magnitud que afecta las condiciones básicas del contrato, empezando porque el precio mismo se va a multiplicar exponencialmente y en esa medida, pues evidentemente se trata de una alteración de tal magnitud que modifica íntegramente el contrato. ¿Qué tanto efecto vincular? ¿Qué tanto obliga los contratos ya firmados, doctor Reyes? Pues bueno, en esta materia se rigen las normas generales del Código Civil, que son muy simples. La alcaldesa, en un comunicado simplista que expidió esta mañana, dice que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y consecuentemente es obligatoria. Es lo que los abogados llamamos el principio de normatividad de los contratos, que una vez que se celebra un negocio jurídico, las cláusulas que forman parte de este contrato obligan a las partes conforme a los términos y condiciones que se hayan pactado. Como dije anteriormente, pues es evidente que un contrato puede modificarse accidentalmente. De hecho, muchos contratos de concesión necesariamente tienen que modificarse. Por ejemplo, si se encontrara que hay un terreno que no es susceptible de utilizarse para poner las vigas del metro, pues se puede desviar un poco la línea. Hay cosas que realmente es necesario hacer, pero evidentemente no se puede modificar íntegramente un contrato. Ahora, mire, doctor Reyes, la declaración del señor ministro de Transporte, en el sentido de que podrían afectarse inversiones en Bogotá por parte de la nación, fue calificada esa advertencia por la señora alcaldesa o por la alcaldía de Bogotá como un chantaje inaceptable. ¿Usted qué opina sobre este tema?
Pues es muy relativo esto que ha dicho la alcaldesa, porque realmente existen una gran cantidad de proyectos que no forman parte de convenios de cofinanciación suscritos efectivamente con el gobierno nacional. Es evidente que aquellos convenios que ya tienen una firma en las cuales el distrito y la nación han comprometido recursos, estos contratos de cofinanciación en que la nación pone hasta el 70% de los recursos y el distrito el 30%, que ya están suscritos, no podrían normalmente modificarse unilateralmente por parte del gobierno nacional, y esto daría lugar seguramente a unas demandas que podría intentar el distrito contra la nación. Pero muchos de estos supuestos convenios son apenas ideas preliminares que no tienen realmente ninguna concreción, y realmente lo que se ve en la práctica es que muchas de esas obras nunca se han concretado, no tienen estudios definitivos, no tienen estudios serios, y normalmente son simplemente propuestas políticas populistas que no tienen realmente mayor alcance. Entonces, yo diría que sobre los que ya están suscritos, sobre los cuales la nación ya se comprometió, pues habría una obligación del gobierno central de respetarlos. Los demás, pues son simplemente quimeras, son simplemente propuestas que no tienen realmente un alcance definitivo. Ahora mire, doctor Reyes, el presidente Petro calificó el proyecto como esperpento y dijo que obviamente la nación no iba a respaldar financieramente a la construcción del metro con el 70% que le corresponde por el acuerdo. Eso supone, doctor Reyes, que la posición del gobierno podría, o su decisión, podría ser demandada civilmente contra... Pues claro, y además aquí tenemos un tema que es bastante importante y no puede soslayarse, y es el hecho de que parte de los contratantes en este proceso, de las entidades contratistas, perdón, son sociedades comerciales que vienen de la China. Y no hay que perder de vista que Colombia suscribió en Lima en el año 2008 un convenio de protección de inversiones con el gobierno de la China, y este convenio está vigente después de una ley del 2011 y entró en vigor en el año 2012, de manera que se pone también en riesgo el cumplimiento de este convenio de protección de inversión, que además tiene una característica adicional, y es que somete las diferencias que existan entre el gobierno colombiano y los empresarios chinos a un mecanismo de arbitraje internacional que se cumple en la CIADI, que es un centro de arbitraje internacional en Washington, en donde normalmente las controversias se pierden en contra de los países de América Latina. Tal vez el antecedente de Argentina, que ha incumplido muchos de los convenios de inversión con compañías extranjeras, ha hecho que exista una cierta animadversión contra los países latinoamericanos y en general contra los países en vías de desarrollo, y a pesar de que esta agencia de defensa del Estado ha ganado algunos arbitrajes de inversión internacionales, la verdad es que el riesgo de perder es muy grande y los costos que implican estos arbitrajes de inversión son enormes, no solamente en términos de las condenas que se pueden imponer, sino también de los honorarios que cobran los abogados, de los honorarios que cobran los árbitros y de la complejidad misma que implica este proceso, para no mencionar la suspensión de las obras y el tiempo que se pierde, el lucro cesante, que tal vez es lo que más nos interesa a los ciudadanos y particularmente a quienes tenemos que soportar el drama del transporte en Bogotá. Claro, además usted recuerda ahora pues que el presidente Duque, me parece que fue, creó esta oficina especial para hacerle frente a las demandas que cursan contra el Estado por la falla precisamente de los contratos que firma. Esas demandas suman miles y miles y miles de billones de dólares, Eso es así, ¿no es cierto? Sí, son miles de millones de dólares los que están involucrados en esta clase de pleitos, y además no hay que tener en cuenta también la importancia de China como socio comercial colombiano y como país que puede transferir importante tecnología, particularmente en cuanto tiene que ver con reglas de infraestructura, que son de una gran importancia para el país. Entonces, insisto, no hay que dejar de lado, no hay que soslayar la importancia del socio comercial que tiene Colombia en esta materia y la importancia
importancia de proteger a estos inversionistas extranjeros que desde luego, debido a estos convenios de protección de inversión que ha suscrito Colombia, pues tienen unos mecanismos de garantía, unas salvaguardias, unas protecciones que los ponen en una posición muy favorable en caso de un conflicto. De hecho, pues los países que más reciben inversión extranjera en América Latina, como el caso de Brasil, no firman esta clase de convenios porque saben que normalmente en esos tribunales de arbitraje internacional las posibilidades de perder son muy altas. De manera que, repito, al lado del problema del contrato público, de la concesión pública y de las reglas colombianas sobre el particular, que como habíamos dicho anteriormente, obligan al gobierno colombiano a actuar conforme a las pautas que ya se han pactado, también existe aquí o se yuxtapone o se sobrepone un sistema jurídico internacional de una gran severidad, de una gran complejidad, en el cual se arriesga el país a perder sumas de dinero muy significativas. Y naturalmente aquí siempre surge algo que les encanta aquí a estos organismos de control, que es lo que normalmente se llama con esta expresión del detrimento patrimonial, que desde luego podría llegar a ser muy notorio en caso de que esta circunstancia no se logre resolver. Entre otras cosas porque va a ser muy difícil esa negociación y obviamente es de esperar, como es normal en cualquier negocio jurídico de esta magnitud, que las empresas chinas y las compañías que forman parte del consorcio pues hagan exigencias económicas muy significativas, no solamente para hacer nuevos estudios, nuevos diseños del metro y además para construir y poner en operación un metro que tendría unas características completamente distintas de las que fueron inicialmente previstas. Es decir, en otras palabras, más resumidamente, la conclusión de su análisis sería, doctor Reyes, que si se llega a perder, como es casi seguro, una demanda que se haga contra la oposición del gobierno a financiar, a mantener el contrato ya firmado, la demanda le costaría más a la nación que el mismo metro. Es muy probable, aunque el gobierno lo que ha dicho es que estas modificaciones se harían conforme a lo que la ley permite y además a partir de una negociación con el gobierno chino. Pero insisto, si se modifican sustancialmente las condiciones del contrato, pues primero se estaría violando una norma de carácter administrativo y en segundo lugar se despertaría también la molestia de los demás licitantes, porque si la licitación era por un metro subterráneo, pues las condiciones del pliego han debido ser completamente distintas y las condiciones se dieron fue para un metro elevado, por eso fue que se adjudicó en esos términos, de manera que no tendría ningún sentido un cambio sustancial en las condiciones del contrato. Es de alto riesgo que esto pueda ocurrir. Ahora mire, doctor Reyes, desgraciadamente, y usted como árbitro que es de muchos conflictos civiles, desgraciadamente digo, nuestro país tiene un mal nombre internacional en materia de estabilidad jurídica. Las compañías internacionales, las multinacionales, la primera condición que exigen cuando se va a hacer un contrato es que haya estabilidad jurídica. Y Colombia tiene fama de no tenerla. Si se mantiene el conflicto actual, pues esa fama todavía se hace muchísimo más grave en contra de nuestra nación. ¿No cree usted? Claro que sí, y yo creo que esta es una situación que es común en países de América Latina, diría que con la excepción de 2 o 3 países, tal vez Chile, Uruguay, Perú, que han respetado los contratos que celebran con las entidades internacionales. El resto de países de América Latina son considerados poco serios en cuanto tiene que ver con las condiciones jurídicas. Hay reformas tributarias en Colombia, hay 2 reformas por cada gobierno y no es de ahora, siempre ha sido así. Y eso desde luego predispone a los árbitros en el momento de resolver un conflicto de esta naturaleza, de manera que las posibilidades de perder en un contexto de esta naturaleza son bastante significativas. Entonces, doctor Reyes, la tierra que se ha comprado, los planes que se han aprobado, los estudios que se han hecho, los contratos que se han realizado, todo eso estaría perdido. ¿A qué tanto podría ascender el detrimento patrimonial si se cambia el trazado? No, indudablemente miles de millones de pesos. Y en Colombia tenemos antecedentes de acciones de control fiscal
por situaciones semejantes. No hay que olvidarse, por ejemplo, el famosísimo caso de Reficar, en que los diseños iniciales tenían un valor y terminaron costando miles de millones de dólares más, y en este momento están no solamente sometidos a procesos fiscales, sino a procesos penales los directivos de esa compañía, los directivos de Reficar. Incluso estuvieron vinculados a investigaciones disciplinarias los mismos miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol. De manera que puede haber claramente más adelante acciones de esta naturaleza. A mí me parece realmente que esto desde el punto de vista jurídico puede tener unas consecuencias muy gravosas y realmente no tiene mayor sentido desde el punto de vista jurídico. Creo también, si me permite agregarlo, que tampoco tiene sentido desde el punto de vista político, porque le está otorgando a la alcaldesa, que tiene pocas cosas que mostrar, una excusa perfecta para terminar su cuatrienio sin haber entregado prácticamente ninguna obra sustancial, y con un pretexto fantástico, y fue que el gobierno le quitó la financiación o puso en tela de juicio la negociación que existía, y las pocas obras que se habían logrado alcanzar con el Metro de Bogotá pues quedan suspendidas, con lo cual la ciudad termina en un caos absoluto, en una cantidad de obras sin terminar, pero además con una ventaja política enorme para la alcaldesa, que es decir, que no fue culpa de ellas y de su ineficiencia y de la negligencia con la que ya estamos familiarizados, sino más bien por culpa del presidente, que le quitó la financiación. Además, doctor Reyes, hay una gran incógnita. ¿Qué hay en el subsuelo de Bogotá? ¿Cómo es la calidad de la tierra en el subsuelo? ¿Cuántas redes de servicios públicos están en el subsuelo? ¿Qué va a pasar con esas redes? ¿Cuántas se van a tener que construir, que reconstruir, que cambiar de ubicación? ¿Cuáles son los otros riesgos que corre Bogotá al penetrar una tierra que para quienes van a construir desconocida? Sobre eso, ¿cuál es su pensamiento? Pues lo mismo, lo que usted está diciendo. Ya mire, en Bogotá para hacer un andén se demoran 5 años. ¿Cómo sería trabajar en un metro subterráneo? ¿Cómo serían las condiciones? No se tiene un plano. Los contratistas en Bogotá siempre se han quejado de que no existe un plano claro sobre las acometidas de redes, por ejemplo, de acueducto, de energía, y siempre que se va a hacer un proyecto que involucre el suelo, tiene unos sobrecostos gigantescos, porque nunca se puede establecer realmente qué hay debajo. Imagínese usted lo que sería un trabajo de metro subterráneo cuando el metro superficial, el elevado, tampoco ha podido avanzar significativamente, y cuando, como decía hace un momento, para la alcaldía de Bogotá hacer un andén le puede tomar 3 o 4 años o más. Ahora, otra cosa, mire, doctor Reyes, el asunto que he escuchado por todas partes es que el dinero que se va a invertir en la construcción para el metro de Bogotá, y Bogotá significa más o menos el 40% de la economía nacional, y más o menos esa es la cantidad que le aporta tributariamente a la capital al presupuesto nacional. El dinero es de los colombianos, es decir, no es ni del presidente de la República, ni el actual, ni el anterior, ni ninguno, no es de la alcaldesa, es de los colombianos. Entonces, lo que se está haciendo es tomando decisiones sobre el dinero de los colombianos. Es que el Estado no tiene capacidad, no debería tenerla, para tomar decisiones que afecten el patrimonio de los colombianos. ¿Está usted de acuerdo o no? Completamente de acuerdo. Además, Yamid, el país se ha acostumbrado a unas constantes reformas tributarias que se hacen siempre para aumentar los impuestos, que son pagados normalmente por las mismas personas. El distrito también cobra unos impuestos muy significativos, enormes impuestos, tiene las arcas completamente llenas, y realmente los ciudadanos en general no vemos una retribución al pago de esos significativos impuestos que pagamos continuamente. De manera que estas discusiones, estas peleas que muchas veces involucran circunstancias de puros egos personales, terminan perjudicando a los ciudadanos y a una comunidad que realmente está necesitada de obras de infraestructura que están atrasadas durante varias décadas por causa de esta clase de problemas. Ya lo mencionaba usted anteriormente, hace más de 50 años Bogotá ha estado tratando de tener un sistema de transporte digno y no ha sido
posible. Realmente no se ha logrado construir un metro cuando las grandes ciudades del mundo, incluso ciudades de América Latina, tenemos a Quito como un ejemplo muy significativo, tenemos a Panamá, a Ciudad de Panamá, a Buenos Aires, a Ciudad de México, a Sao Paulo, a Río de Janeiro. Todas estas ciudades hace ya bastante tiempo tienen metros que funcionan adecuadamente y que permiten un movimiento de ciudadanos de una forma mucho mejor que la que existe entre nosotros, y no es para nadie un secreto que las condiciones del transporte público en Bogotá son realmente indignas. Además, ahora que usted menciona el metro de Panamá, por ejemplo, lo hicieron en año y medio, el metro de Panamá. Y el metro que están avanzando en Perú, no sé si ya lo terminaron, también fue en tiempo récord. Además, no solamente el efecto de detrimento patrimonial que provocaría el cambio de trazados del metro, sino el tiempo que se emplearía en hacerlo. Porque una cosa es hacer un metro elevado y otra cosa es romper un terreno desconocido que es el subsuelo. ¿Cuánto tiempo más se empleará para tener metro Bogotá si es subterráneo? Yo diría, Yamid, y yo creo que la ciudadanía seguramente va a estar de acuerdo con eso, en que si estos planos se cambian o este contrato se cambia para que el metro sea subterráneo, no veremos realmente un metro en la ciudad de Bogotá. Va a ser porque habría que comenzar nuevamente a hacer estudios, habría que hacer diseños nuevamente, habría nuevamente que conseguir la financiación requerida, porque costaría muchísimo más de lo que actualmente está previsto, y lo más probable es que una discusión de esta naturaleza condujera a que el metro finalmente no pueda realizarse. Sí, parecería que serán necesarias estas 2 generaciones, por lo menos, esperarlas para que haya metro en Bogotá, por lo menos. Correcto. Estoy completamente de acuerdo. Doctor Reyes, mire, finalmente, ¿qué mensaje le está enviando el gobierno de Colombia y la alcaldía de Bogotá, el Estado colombiano, a las multinacionales, a la inversión multinacional, a la inversión extranjera, con este conflicto que ha estallado sobre el metro de Bogotá? Lo que hace Yamid, como usted lo decía anteriormente, es exacerbar la sensación de que en Colombia no existe seguridad jurídica alguna, que no conviene invertir a menos que los rendimientos sean absolutamente exorbitantes, que los riesgos para el empresario son infinitos y que consecuentemente este no es un país que atrae inversión extranjera o que sea adecuado para que se hagan obras de infraestructura que requieren normalmente de grandes capitales extranjeros, y no solamente de grandes capitales extranjeros, sino también de una transferencia tecnológica que no se tiene en Colombia, lamentablemente, y que debe importarse de grandes potencias mundiales, como es el caso de la China o países europeos o de Estados Unidos, que lo pueden hacer. De manera que el mensaje es realmente nefasto, tiene unas consecuencias muy graves y, repito, terminará, si esto sigue así, perjudicando la situación de Bogotá, que ya es calamitosa, pero que todavía puede ser peor, porque en Bogotá nos hemos acostumbrado a que las cosas siempre son susceptibles de empeorar. Doctor Reyes, muchísimas gracias por haber aceptado esa invitación. Muy amable también por hacernos conocer sus conceptos sobre el metro de Bogotá, que ojalá sea posible. Muy amable, doctor Reyes. Muchas gracias, Yamid. A usted, muy querido doctor Reyes. Y ahora, televidentes, los invitamos a lo siguiente. Nuestro compañero Joan Avellaneda ha hecho un recorrido por los metros que hay en América Latina. Saben ustedes que solo Asunción, capital del Paraguay, y La Paz, capital de Bolivia, son las únicas capitales de naciones que no tienen con Bogotá metro. Las únicas. Vean el resto de las capitales americanas. Brasil es el país latino con la mayor cantidad de sistemas de metro. Son 8 sistemas: el de Brasilia, Sao Paulo, Río de Janeiro, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre y Fortaleza. Venezuela, por su parte, tiene 4 sistemas de metro: el de Caracas, Maracaibo, Valencia y Los Teques.
Lima tiene metro desde el año 2011 y mueve 110 millones de personas al año. El más antiguo de la región es el Metro de Buenos Aires, inaugurado en 1913. Actualmente cuenta con 90 estaciones. Los metros más recientes son el de Ciudad de Panamá, inaugurado en abril de 2015 con 29 estaciones y 37 kilómetros de extensión. Y el nuevo metro de Quito, en Ecuador, inaugurado en diciembre del año pasado. Todavía está en proceso de socialización y entrará en total funcionamiento a mediados de este año. El metro más desarrollado es el de Santiago de Chile. Tiene 136 estaciones y mueve 263 millones de pasajeros anuales. El metro de Ciudad de México, inaugurado en 1969, transporta la mayor cantidad de pasajeros en toda América Latina. Solamente el año pasado movilizó más de 837 millones de viajeros y tiene 195 estaciones. Sumados, todos los sistemas del metro de América Latina mueven a 5.900 millones de pasajeros al año. Muchas gracias por la sintonía y esperamos que continúen aquí, en Noticentro 1, CM.